El libro de Jeremías, el capítulo 31, versículo 31 al 34, nos da a nosotros una propiedad para poder entender esto del perdón del Señor. Lo menciono, lo hablé la semana anterior, pero es importante que lo traiga a colación para explicarle esto. Hago un breve resumen de lo que hablé la semana anterior. Dice la Biblia así, por parte del profeta Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, yo les expliqué un poquito con respecto a este versículo y ahondamos nosotros. Y el final del verso, el verso 34 dice: y no me acordaré más de su pecado. A ver, los que siguieron la enseñanza el domingo anterior, estábamos hablando de un pecado. El pecado que separa a Dios, el pecado que separa al hombre de Dios. ¿Cuál es ese pecado que separa al hombre de Dios? El pecado de la desobediencia. ¿Cuál desobediencia? La desobediencia que cometió Adán, cuando Dios le dijo que no hiciera tal cosa y él lo hizo. Ese pecado causó, ese pecado, su pecado, ese pecado causó de que el hombre se separara de la intimidad con Dios. Ese pecado causó que Dios no tuviera acceso legal al corazón del hombre, porque después del pecado, repito, eso usted lo escuchó la semana anterior, yo lo traigo a colación nuevamente. Después de que el hombre peca, dice la escritura, que entonces el hombre escuchó la voz de Dios fuera de él, pero nunca antes el hombre había escuchado la voz de Dios allá afuera. ¿La había escuchado en dónde? Adentro. Ahora, cuando dice Jeremías, dice el Señor que voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, pero no como el pacto que hice con Moisés. No. Es un pacto diferente en el cual, dice el Señor, yo voy a poner mi ley en el corazón de cada uno de ellos. Entonces, nosotros hoy día, para nosotros es un poco más fácil interpretar esto. Yo le hice saber a usted la semana anterior que no sé cómo sería en los tiempos en los que se escribió esta palabra, interpretar de que Dios habitaba allá afuera, pero no acá adentro. Cuando el Señor envía a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y está en la cruz y Él dice: consumado es. En ese preciso momento, dice la escritura, lo leímos, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Entonces, el acto de Jesucristo en la cruz, es importante que usted lo tenga presente para conocer el tema del perdón. El acto de Jesucristo en la cruz viene al cumplimiento de la palabra que había dicho el profeta Jeremías. A partir de ese momento, entonces, Dios tiene acceso legal al corazón del hombre, no al corazón del hombre que lo reciba a él, sino al corazón de la humanidad como tal. O sea que a partir de ese momento, el Señor, por la ofrenda que Jesús mismo hace en la cruz del Calvario, le devuelve otra vez lo que el hombre había perdido en el Edén. Entonces dice la escritura que el pacto que Dios iba a hacer con la humanidad, él lo leyó recientemente el libro de Jeremías, ahora dice el Señor: yo voy a poner mi ley en sus corazones. Entonces, después de Jesús, en todos los hombres del mundo, Dios tiene acceso a su corazón directamente, y Dios puede hablarnos allá adentro, y nos habla allá adentro. Y le decía, lo explicaba el domingo anterior, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ya realmente ya Dios estuvo aquí adentro, y Él es el que nos amó a nosotros y nos llama. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar el perdón de Dios. Entonces, dice la escritura
el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y quitándola. Entonces esto es muy importante, porque cuando venimos a Cristo Jesús, todo lo que estaba contrario es anulado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dice la escritura, sigue leyendo el versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitando en medio de nosotros y clavándolo en la cruz. Dice el versículo 15: y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, quiero que por favor tenga este cuadro bien grabado ahí en lo más interior de su corazón y de su mente. Cuando Jesucristo vence en la cruz, despoja, quita, exhibe el acta que era contraria para con nosotros, ya no opera en contra de nosotros, porque tenemos ahora el perdón de Dios. Pero hay algo interesante que yo espero que usted me haya seguido en estos pequeños minutos que he dicho. Anteriormente, Dios no tenía acceso legal al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre le había entregado todo eso al dominio de Satanás por la desobediencia. Entonces, si Dios no tenía acceso al corazón del hombre, ¿quién cree usted que sí tenía acceso? Ya usted lo respondió. Bueno, ese tenía acceso al corazón del hombre y dominaba las emociones 100%. Voy a explicar esto ahorita con más detenimiento. Aunque usted no lo crea, o aunque le parezca un poco de película o de ciencia ficción, la Biblia dice que cuando Cristo Jesús muere, arrebata las llaves de la muerte y vuelve a dar ahora esa potestad de la muerte, la vuelve a tomar Él. Entonces, anteriormente, el mismo adversario tenía potestad sobre el ser humano, incluso sobre la muerte. Pero dice la Biblia, el versículo 15, que cuando Jesús estuvo en la cruz y cuando hizo esto, despojó a los principados y a las potestades. En otras palabras, en ese momento ya el enemigo no tiene acceso a quitarle la vida al hombre. Ahora, vamos a entender dos palabras, o entender una palabra acá que de repente tal vez usted y mi persona deberíamos introducirlo más en nuestro vocablo. Es la palabra despojar. Parece sencilla la palabra, pero tiene su complicación a la hora de poder nosotros asimilarla. Esta es una definición de diccionario, usted la puede corroborar con toda confianza. Y esta palabra en lo que es derecho dice que despojar es quitar jurídicamente la posición de bienes o habitación que uno tenía para dárselo a su legítimo dueño, procediendo una sentencia para ello. Entonces, lo que Cristo Jesús hizo al despojar a los principados es quitarle la propiedad que ese tenía y dárselo a su legítimo dueño, que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que esto usted lo puede asimilar mejor y lo entiende porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos enseña. Entonces, ¿qué pasa hoy día? ¿Por qué razón, aunque yo tengo el perdón de Dios, por qué razón hay sentimientos de culpa? ¿Por qué razón, aunque tengo el perdón de Dios, por qué no siempre creo que me merezco esto de parte de Dios? ¿Por qué razón hay, y digo esto con el respeto que Junior se merece, por qué razón es que si vengo a Cristo por muchos años, por qué siempre sigo con ese sentimiento de culpa y pidiendo perdón a Dios por los pecados que cometí hace 5 años atrás
o sigo pidiendo perdón por lo que, aunque mentalmente yo sé que ya Dios me perdonó, moralmente creo que no me lo ha perdonado? Espero que usted me esté comprendiendo lo que quiero decirle. Y si no, se lo amplío. Para aquellas personas que de repente se sienten sucias todavía, no creo que Dios me haya perdonado esto. Para aquellas personas que de repente dicen, no sé si Dios será tan bueno conmigo para que me perdone esto. Y de repente están orando a Dios y dicen, Señor, perdóname por lo que cometí hace 3 meses atrás. Tú sabes que no fue mi intención. Y de repente se sienten libres. Se sienten como que ya Dios los perdonó. Pero una semana después viene a la mente aquel mismo acto de desobediencia que fue causa por una situación X que lo llevó a cometer X o Y pecado. Y volvemos otra vez a pedirle perdón a Dios. Lo que hace una semana atrás le pedimos, que realmente sucedió hace 3 meses o 4 o años atrás. Yo sé que a usted le ha pasado, no me diga que no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué razón, aunque el Señor dice en su palabra que Él despojó al enemigo, a los demonios, le quitó el derecho legal que tenía, porque el hombre se lo había entregado, y según el término acá de despojar en derecho, es quitarle eso y devolvérselo a su legítimo dueño? O sea, si Dios nos dio en Cristo Jesús y nos devolvió al Padre, a Dios, ¿por qué sigue operando eso? Hay una respuesta en la palabra del Señor que a usted le va a liberar un poco con respecto a esto. Y es un pasaje que está en el libro de Apocalipsis. Este pasaje lo leímos el miércoles. Yo quiero que usted por favor busque en su Biblia Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Por favor, léalo. Dice la escritura así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Está leyendo así conmigo? ¿Sí? Le dice, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, voy a dejar ese versículo ahí en la pizarra para que usted lo siga leyendo en este momento. Mire, aquí hay un misterio interesante con respecto a dónde está ese enemigo que va a acusarnos a nosotros día y noche. O sea que aunque usted ha sido redimido por Cristo, sígame en el ejemplo, aunque usted ha sido redimido por Cristo, aunque usted ha sido santificado por Cristo Jesús, aunque Dios lo vea a usted santo a través de Cristo Jesús, y aunque dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses que Él despojó a los principados, o sea que no tiene acceso legal para con nosotros, de una u otra manera hay un permiso que Dios todavía le otorga a aquel que ya ha sido juzgado. ¿Quién? El enemigo. Pero le otorga un cierto permiso de presentarse delante de Dios. Y ya le quiero explicar un poquito esto de presentarse delante de Dios. Pero dice la palabra, no lo digo yo, ni siquiera fue que tengo una revelación. No, dice la escritura que el enemigo, el acusador, se presenta delante de Dios día y noche para hablar mal de cada uno de nosotros. O sea que, te lo explico así más exponencialmente, hay alguien que está interesado en que a usted le vaya mal, y téngalo presente, es el enemigo. Él siempre va a querer que usted esté mal, que usted tenga sentimientos de culpa, que usted se sienta como un perdedor, que usted se sienta derrotado, que usted se sienta que no vale nada, que usted se sienta que sus pecados no han sido perdonados. ¿Por qué razón? Porque ese enemigo, dice la escritura, que se presenta, note esto por favor, y lo digo con mucho ímpetu para que le quede guardado ahí en su corazón, se presenta delante de Dios a decir, ¿no has visto a Gabriel que se porta mal?
¿No has visto a Junior que tienes pensamientos salidos? ¿No has visto a la pastora Melissa que de repente hace cosas indebidas? ¿No has visto a Francisco Marenco que de repente hace cosas que no están bien? Dice la escritura que ese enemigo se presenta día y noche. ¿Cuánto? Día y noche, todos los días. No hay feriado, no hay día de la madre, no hay día de la independencia, no hay feriado. Dice la escritura que día y noche se presenta delante de Dios a decir nuestras culpas, a acusarnos a nosotros. Esto es interesante. Y yo le voy a contar algo. Si tiene acceso a Dios, ya le voy a explicar dónde es que sucede ese acceso. Si tiene acceso a Dios, ¿cuántas veces más puede interferir en nuestros pensamientos? ¿Y por qué razón mucha gente todavía está lidiando con esos pensamientos de decir, Dios a mí eso no me lo ha perdonado? Yo quiero decirle de una buena vez por todas, ya Dios lo perdonó a usted. Amén. Ya Dios lo perdonó, pero el enemigo constantemente está llegando a decirle, eso no es cierto. Eso que he predicado no es cierto. Y para que usted realmente obtenga el perdón de Dios, tiene que ser una buena persona. Y para que usted obtenga realmente el perdón de Dios, tiene que comportarse de esta manera. Tiene que hacer esto otro. Tiene que hacerlo. Y inventamos nosotros los hombres un montón de cosas y procedimientos para justificar el perdón de Dios. Y yo quiero decirle que nada justifica el perdón de Dios. Lo merecemos por gracia, nada más. O lo tenemos. Si cabe el término, disculpe, merecer no. Si lo tenemos es por la gracia del Señor nada más. Porque a Él le plació darnos a nosotros su perdón. Pero el enemigo constantemente va a bombardear nuestra mente, a decirnos, no crea que es tan fácil. No crea que es así tan sencillo. Usted tiene que hacer algo. Usted lo que tiene que hacer es creer de que ya usted es merecedor de ese perdón. Ahora, tenga presente, por favor, lo que dice la escritura, de que ese enemigo, ese acusador, siempre va a estar hasta que no se cumpla el tiempo de que él sea totalmente ya enjuiciado, atrapado. Antes de eso, él siempre está operando. Y entonces yo le decía, Señor, ¿cómo es que ese acusador se encuentra con Dios? No necesariamente es que sube al tercer cielo donde está lo santo y lo puro de Dios, sino que de una u otra manera, por favor, tome esto, guárdelo en su corazón. Nosotros acá adentro, esto lo he explicado ya varias veces, cuando venimos a Cristo Jesús, somos una nueva criatura en el Espíritu, pero la parte almática todavía tiene que ser transformada y por el proceso de la santificación que hace el Espíritu que está aquí adentro en nosotros. El mismo Espíritu que vivifica, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice el libro de Romanos, es quien nos vivifica a nosotros. Pero la carne, la naturaleza pecaminosa, de una u otra manera tiene cierta conectividad con el mundo y la naturaleza caída. Y cada vez que nosotros desobedecemos, cada vez que hacemos lo que a Dios no le agrada, cada vez que nosotros voluntariamente hacemos actos contrarios a lo que es lo santo, mire, ¿qué pasa acá? Nosotros abrimos puertas para que el enemigo entre y entonces hace un choque, porque dentro de nosotros está el Espíritu que es lo santo, pero al nosotros abrir una puerta por el pecado, que es lo contrario a lo santo, por el pecado que es que habilita para que el enemigo entre, cada vez que nosotros hacemos eso, entonces habilitamos, hacemos una puerta para que algo del enemigo entre y confronte al Espíritu de Dios que está aquí adentro y nos diga, vio que se volvió a portar mal, vio que lo volvió a hacer otra vez. ¿Cuándo entonces? Cuando nosotros voluntariamente le abrimos un espacio. Nosotros regularmente le decimos a esto, abrir puertas en lo espiritual. Pasa N cantidad de veces. Es lo que comúnmente debería ser, no debería ser, pero pasa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Visualizar cuáles son esas puertas que se abren para cerrarlas y que el enemigo no entre más. Pero
puede pasar, porque puede pasar por un pensamiento, puede pasar por una palabra, puede pasar por una mirada, puede pasar por un comportamiento, por un acto, por lo que sea, y en ese momento abrimos una puerta, una brecha, y el enemigo entra y confronta y se presenta delante de Dios, dentro del espíritu que estamos dentro de nosotros, y comienza a decir: vio que lo volvió a cometer, vio que se volvió a portar mal. Dice la escritura: pero abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo. Amén. Entonces, cada vez que por alguna razón, cada vez que por alguna situación usted comete algo indebido, nosotros regularmente lo que hacemos es: Señor, te pido perdón por eso. Y está bien, no es que sea malo pedir perdón. No, por favor, no se vaya a malinterpretar la misma escritura. Pero usted no tiene que estar con ese sentimiento de que: ¿será que Dios ya me perdonó? ¿Será que Dios esto me lo perdona otra vez? Dice el Señor que Él nos perdona y no se vuelve a acordar más de nuestros pecados. Y tenga usted la completa seguridad también y la paz en su corazón, que si por alguna razón usted no le pide perdón a Dios por algo que tal vez usted no se dio ni cuenta, eso no lo hace a usted ser menos hijo de Dios. Usted sigue siendo hijo de Dios, porque Dios no es por esa situación que usted no es hijo de Dios. La gente, las personas no son hijos de Dios por no reconocer que Jesucristo es el verdadero hijo de Dios. Yo espero que usted esto me lo asimile, y si no, repito, puede revisar las enseñanzas todas las veces que usted lo quiera, y eso le va a ser de mucha bendición. Vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar a nosotros a entender que el hecho de que nosotros seamos salvos y que tengamos el perdón de Dios no es ahora un asunto de vivir la vida lo que salga, porque al contrario, tenemos que ser todavía más cuidadosos de esto. Mateo capítulo 12, versículo 31. Mateo dice la palabra de la siguiente manera: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, aquí hay una palabra que nos confronta a nosotros muchísimo, y es con respecto al perdón. ¿Y cuál es perdón? ¿Cuál perdón o cuál pecado no perdona el Señor? El domingo anterior, mientras que estaba exponiendo aquí la palabra, yo tanto sentía en mi espíritu, en el ambiente, el que tal vez estaba hasta malinterpretando de que entonces si ya Dios me perdonó todos mis pecados, entonces voy a vivir la vida lo que salga, porque de todas maneras ya Dios me perdonó. Si lo hace, eso quiere decir de que usted no ama al Señor, para empezar por ahí. Porque si usted lo ama, usted cada vez va a buscar más lo santo, porque quiere estar más cerca de Él. Así de fácil, ¿verdad? Pero como somos seres humanos, que estamos todavía atravesando este proceso, alguien se puede desviar un poco y decir: bueno, pero el pastor dijo que ya el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Primero que todo, yo no lo dije, lo dice la Escritura, que Él ya perdonó nuestros pecados. Yo nada más estoy repitiendo lo que la misma palabra así enseña. Pero si no se enseña de una manera correcta, se puede malinterpretar y vamos a entrar en un grave error. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Ese es un versículo que es muy interesante para sacar de dudas a algunos que de repente dicen: bueno, entonces si yo ya vine a Cristo Jesús, si ya yo le pedí perdón un día al Señor, vivo la vida como sea, porque ya Dios me perdonó todas. Sí, ya Dios lo perdonó. Y entonces la salvación no se pierde. Vamos por parte. Por lo menos yo le voy a dar algunos versículos y usted los va a juzgar. Deje que el Espíritu Santo le hable y también usted júzguelos. Dice la Biblia así. Versículo 3 del capítulo 3, versículo 5, libro de Apocalipsis. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Vamos ahí, sí? ¿Qué dice la Biblia? Y no borraré
su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Subraye la palabra y no borraré su nombre del libro de la vida. Existe en la Escritura una enseñanza muy fuerte, que es que cuando nosotros le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Pero dice el ángel, o dice Dios, Jesús mismo hablando, y esta parte la medité con el Señor en la mañana de hoy para conversarles a ustedes esto. Dice el Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre. Eso quiere decir, mis amados, a ver, esto es fácil de interpretar, no me diga que no lo sabe interpretar. Eso quiere decir que dice, y no borraré, me está dando una oportunidad para decir que si no cumplimos ciertos requisitos, entonces sí pueden ser borrados los nombres. Hola, ¿estamos acá todavía así? Entonces, pastor, pero usted dijo anteriormente, o enseñó la semana anterior, que si yo vengo a Cristo Jesús, Él me perdonó todos mis pecados, por ende yo entiendo de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahora me viene a decir que el Señor puede borrar también mi nombre del libro de la vida. Sí, y se lo quiero dejar bien claro para que no malinterprete, decir, bueno, entonces, no, tampoco así. Usted tiene que ser responsable de cuidar la salvación grande que Dios le ha dado a usted. Amén. Amén. Pero no con miedo, por favor. No con temor. No asustado. No diciendo, uy, es que si hago eso Dios me va a condenar y me va a tirar al fuego. No, pero sí cuide la salvación. Valore el sacrificio. Yo le decía al Señor en la mañana, mira mi conversación con el Señor. Yo le decía, Señor, ¿qué puede hacer? ¿Qué sería más gratificante? Cuando te aceptan las personas o cuando te aceptamos a ti y tú escribes el nombre, eso debe ser muy gratificante para ti. Y yo le dije al Señor, ¿y cómo es tu corazón cuando tienes que borrar el nombre de uno de tus hijos por el cual tú moriste? Y hubo un silencio. Y me acordé de las consejerías que he dado a algunas personas que incluso están acá en este auditorio, cuando me dicen, ya no soporto más al hijo que tengo en casa. No lo soporto. Y yo creo que lo mejor es agarrarle sus 4 cositas y ponérselas afuera, porque me está contaminando, disculpe el término, a todos los demás que están aquí en la casa. Los que son padres me entienden lo que estoy diciendo. ¿Cómo se siente usted cuando dice, tengo que echar a mi hijo de aquí porque te está portando demasiadamente mal? Extremos. Tengo que echar a mi hijo, tengo que decirle que ya no venga más acá porque no tengo la libertad de dejar mi billetera acá con unos cuantos colones porque se desaparece. No, aquí nunca ha pasado eso. Usted no tiene ningún familiar así, ¿verdad? Lo puse un poco incómodo. Bueno, es que tenemos que entender los ejemplos naturales para poder comprender lo espiritual. Y un papá y una mamá dice, ¿y ahora qué hacemos con este muchacho? ¿Y ahora qué hacemos con esta muchacha? No, hombres, no se puede. Y algunos papás toman una decisión que yo me imagino que les duele en el alma. Y dice, bueno, con todo el dolor del alma, mejor que se vaya de la casa. No lo quiero más. Algunos papás dicen, con todo el dolor del alma, pero este me lo llevo y lo voy a denunciar a la delegación, porque no quiero ladrones aquí en mi casa. Y los mismos papás se van con el mismo muchacho y lo llevan a la delegación por el crimen que ese muchacho cometió. Y alguien puede decir, qué papá más injusto, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y otros pueden decir, qué papá más ejemplar. Pero dice el Señor que los que no perseveren hasta el fin, los que no se mantengan íntegros, dice el Señor, dice Jesús mismo, dice, yo borraré sus nombres. Vuelvo a repetir, esto no es un asunto de usted andar con miedo, no es un asunto de andar con temor, no es un asunto de que si peco Dios me borra y ya nunca más se acuerda de mí. No
no es así, pero tenga usted conciencia clara de que los actos de pecado deliberadamente pueden llegar al punto donde Dios, Jesús en este caso, con el dolor, me imagino yo, más grande y con lágrimas probablemente saca ese borrador espiritual, no sé cómo será, y elimina el nombre de aquel que lo puso una vez. Que por cierto, se escribe una vez y se borra una vez. Punto. No es que ahora yo me voy a reconciliar con Cristo otra vez para que escriba y Dios hasta borra y quita. No. Se pone una vez y se quita una vez. ¿Cuándo lo borra el Señor entonces, mis amados? ¿Cuándo cree usted que llega a ese nivel de que el Señor dice, no más? Es cuando la persona, conociendo de Cristo Jesús, voluntariamente comienza a hablar mal del Espíritu Santo. Leímos el versículo anteriormente del libro de Mateo. Quien peque contra el Espíritu de Dios, entonces no va a tener perdón. Y mis amados, para llegar a ese nivel, se ocupa hacer muchas cosas que yo creo que es más o menos como el ejemplo que puse de los papás aquí. La próxima, si sigue con eso, la próxima lo echo de casa. La próxima. Pero llega un momento donde, a lo popular, aquí a lo tico, llega un momento donde esa última gota derrama el vaso. ¿Sí o no? ¿Estamos acá todavía, sí? Llega un momento donde papá y mamá dicen, no, ya es demasiado. Ya es demasiado. Una última gota y derrama el vaso totalmente. Bueno, igual es en lo espiritual. Nos perdona, pero llega un momento donde el hombre, y aquí digo esto porque es importante llevarlo a todo esto, cuando se vive una vida de libertinaje en Cristo Jesús, venimos a la iglesia, nos predicaron de que el Señor nos perdona todo, y eso es cierto, y comienzo a vivir una vida en desorden. Ese desorden y la consecuencia de esos desórdenes cada vez van a ir llevando más a la muerte. Y un día alguien comienza a decir, mira, Dios me perdona todo. Y sí, Dios te perdona todo, pero llega esa brecha de Dios, cada vez se comienza a hacer más ancha y más ancha, al punto de que llega un momento donde ya decimos, no es ni tan importante consagrarme para Dios, porque de por sí Dios, y comenzamos a hacer un montón de cosas, y de repente llega un día donde otra persona nos habla o les habla un viento de doctrinas contrario a lo que han sido enseñados, y se desvían totalmente. Y cuando se desvían totalmente, llegó el momento incluso que se confunden mentalmente y comienzan a blasfemar contra el Dios mismo, pero quizás no contra el Espíritu Santo, sino contra Jesús. Dice la Escritura, eso dice la Escritura, cualquiera que dijere una blasfemia contra el Espíritu Santo será perdonado. No será perdonado, pero cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo de Dios, eso sí le será perdonado. O sea, puede hablar mal de la iglesia, puede hablar mal, la iglesia de la comunidad, puede hablar mal de Jesús, de la Biblia, puede hablar mal del pastor, un montón de cosas, pero llega a un nivel donde comienza a blasfemar del Espíritu de Dios, y Dios es muy celoso, y llega el momento donde dice el Señor, hasta aquí, ya no más. Mi consejo es de que no lleguemos a ese punto, no, pero yo quería decir esto porque a veces la gente lo malinterpreta. Pastor, usted el domingo pasado habló de que Dios nos perdona todo. Sí, por supuesto, pero también hay una escritura en la cual usted tiene que frenarse un poquito y saber de que Dios también exige. Voy a llevarlo a otro pasaje más, por favor. Miren lo que dice la escritura, el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Antes de que leamos este versículo, estas dos enseñanzas que he dado es porque mi deseo es que usted y yo podamos avanzar a otro capítulo más que se llama gracia y justicia. Pero para poder entender gracia y justicia tenemos que comprender bien el perdón de Dios, para poder avanzar más en lo que es la gracia, en lo que es la justicia de Dios.
Apocalipsis 20:11 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué traigo a colación en esta enseñanza este versículo? Porque quiero que ustedes lo tengan muy pero muy claro. Hay una doctrina que nos enseña a nosotros de que la salvación es por las obras que se hacen. Y la salvación no es por las obras. Pastor, pero ahí dice que fueron juzgados según las obras. Está hablando de otro tipo, otro escenario diferente. Y eso es importante que usted lo tenga muy pero muy presente. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí hay dos escenarios importantes que usted tenga presente. Número uno, el primer escenario es que las personas que a hoy, sin que Cristo haya venido, mueren, ya la ley de Dios está aquí adentro en sus corazones. Y la misma conciencia nos enseña a nosotros. Y si aún siendo enseñado por la conciencia, las personas no quieren reconocer que hay un Dios, en su momento serán juzgados. Y el otro escenario de este mismo versículo es después de la venida de Cristo Jesús, un tiempo que se conoce como el milenio. Yo sigo predicando de eso, aunque usted no lo crea. Hay doctrinas que ya no enseñan de eso, no enseñan de la venida de Cristo. Yo sí enseño de eso, y me gusta que usted esté preparado, no con temor, sino con un corazón deseoso. Señor, estoy listo para recibirte, no porque me porte súper bien, sino porque te recibí a ti, Jesús, como el Señor de mi vida. Pero dice la Escritura, y este versículo está en el contexto del milenio, es cuando Dios va a dar una nueva oportunidad, incluso para toda la gente que se quede después del rapto de la iglesia. Y cuando se queden después del rapto de la iglesia, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber Espíritu Santo de Dios que va a estarse moviendo en el corazón de las personas. Van a ser juzgados por las obras que ellos van a tener. ¿Se van a salvar algunas personas después? Sí, se van a salvar. Sí, bíblicamente, como lo dije anteriormente en la semana anterior, técnicamente sí. ¿Por qué? Porque no van a aceptar la marca, y entonces van a ser decapitados. Sí, entonces por sus obras se van a poder salvar, pero va a ser un escenario diferente. ¿Sí le queda claro esa parte? Va a ser un escenario completo a este que estamos viviendo nosotros en este tiempo actual. Entonces, le voy a dar esos versículos para que usted los guarde en su corazón. Por favor, analice esto que le he predicado en esta mañana y valore la oportunidad que nosotros tenemos hoy de acercarnos confiadamente al Señor. Apocalipsis capítulo 22, por favor, y quiero invitarle que se ponga de pie, y con este versículo vamos a terminar en esta mañana. Apocalipsis capítulo 22. Este es un consejo que da la Escritura para nosotros. Y es un consejo que yo quiero poner en su corazón, así como el mismo consejo que nos dio nuestra hermana Luisa anteriormente. Es duro, pero se puede, dijo ella, hablando del matrimonio. Bueno, este consejo aplica así. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Para todos los que estamos acá, que hemos entendido, hemos interpretado hoy de que tenemos el perdón de Dios, que tenemos que cuidar nosotros lo que el Señor nos ha dado, que depende de nosotros cómo le querramos acercarnos más a Él. Dice así la Escritura, miren, ahí está. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía.
el que es justo, practique la justicia todavía. Y esa parte final me bendice más todavía. Dice, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuál es la recomendación bíblica? Ahí está. Ahí está. El que quiere vivir la vida perdidamente, dice, pues siga viviendo de ese lado. El que quiere seguir siendo injusto, que siga viviendo injusto. El que quiere seguir viviendo en la inmundicia, que siga de ese lado. El que quiere ser justo, pues practique la justicia. Pero que el que es santo se santifique cada día más. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de aquí somos santos? Me gustan esos amenes así, de hueso colorado, que han entendido que somos santos por lo que Jesucristo hizo en nuestra vida. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quiénes de aquí somos santos? Amén. ¿Cuál es la recomendación bíblica? El que es santo, santifíquese todavía. Entonces quiere decir de que si yo soy un llamado del Señor, yo no tengo que andar como tomando el mensaje de la semana anterior para ir a hacer un montón de actos a lo que salga. No, por supuesto que no. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que el que es santo tiene una responsabilidad, y es santificarse cada día más, para agradar más a Dios, para estar más cerca de Él, para vivir una vida más digna del Señor. Y quiero terminar con este pensamiento, ponerlo en su corazón. El santificarnos cada día más no aplica para todas las personas. Alguien puede venir a la iglesia, alguien puede estar en la casa del Señor y que escuchó este mensaje de ser santo, santifíquese cada día más, y no lo entiende. Pero los que son eclesía de Cristo, que esto lo he predicado varias veces, los que son ese grupo élite del Señor, sí o sí tenemos la responsabilidad de cada día santificarnos más, de cada día morir más a lo nuestro, morir más a la carne, para que Cristo cada día viva más en nosotros, para que nosotros lo representemos a Él de una manera más digna. Es nuestra responsabilidad, por supuesto. El que es santo, el que ha entendido esto en esta mañana, tiene que irse en paz para su casa y paz en su corazón y decir: mi responsabilidad es cada día santificarme más, entendiendo que el proceso de la santificación la hace el mismo Espíritu que está dentro de mí, a través de mi persona, conscientemente morir a los deseos de la carne. Padre, gracias. Bendecimos este tiempo, Dios.